Hoy estamos entre amigos en este detrás de cámara. Y es que cuando vemos más allá en profundidad, somos más empáticos, valoramos y amamos más a quienes nos rodean. Te invitamos a conocer nuestro backstage. Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Backstage, el programa donde vemos lo que normalmente no se ve, lo que está detrás de cámara, detrás de la vida, detrás del corazón, las huellas que han dejado el paso del tiempo. Seguramente en nuestra niñez hemos tenido diferentes experiencias, diferentes situaciones en nuestra vida. Hemos adquirido algunos patrones que han sido traspasados de nuestros padres, de nuestros hermanos, tíos, abuelos. Y en nuestra vida muchas veces esas cosas nos han seguido hasta cuando ya somos adultos. Algunas decisiones, algunas inseguridades, cosas que vivimos de pequeños, muchas veces nos afectan en nuestra vida de adulto. Pero quiero comentarte y decirte qué es lo que dice la Biblia al respecto. 2 Corintios 5, 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hoy día, en Backstage, conoceremos la historia de Lizzy Veloso. Aquí comienza Backstage. Una vez más aquí en Backstage, darle las gracias a cada uno de los que se conecta con nuestro programa, los que nos mandan mensajes, los que están escribiendo ahí en el chat y los que después nos mandan mensajes cuando ya el programa está grabado. Y queremos saludar a algunos de los amigos y amigas que están conectados con nosotros y también que nos han dejado algunos mensajes. Nancy Paredes, María Batista, Luisa Cárdenas, Marina Barrios, Roxana Batolo, Leslie García Cortés, Joana Fraguada, María Rosales, Eliel Oliveira y Ludi Melgarejo. Gracias a todos ustedes por estar conectados, por escribirnos, por dejar sus mensajes ahí en el chat, los leemos, también sus mensajes que dejan después en diferido. Gracias por estar conectados con nosotros. Si quieres ver más programación de aquí, de Forest City, tenemos nuestra página web iglesiafc.com, donde están centralizados prácticamente todas nuestras plataformas online. YouTube, está también Spotify, donde tenemos podcast, nuestra radio online. Así que puedes entrar a iglesiafc.com y ahí vas a poder ver las distintas plataformas que tenemos, los distintos programas, para que nos puedas seguir acompañando. Y bueno, aquí hoy en Backstage vamos a conversar, vamos a conocer, vamos a interiorizarnos un poco más en la vida de Lizzy Veloso. Lizzy, ¿cómo estás? Bien, un poquito nerviosa, pero súper bien. Agradecida por la invitación. Ay, qué bueno. Gracias por darte el tiempo, por venir para acá, compartir con nosotros, porque hoy día vamos a conocer el backstage. Los demás, tú ya conocen. Sí, algunas cosas, pero algunas cosas no conozco. Y casi siempre me ha pasado que con los que conozco, más de una cosa sale que yo no conocía y que no sabía. Bueno. Así que vamos a ver qué cosa hoy día... ¿Qué encuentras hoy? ¿Qué sale en el backstage? Lizzy, ¿de qué país eres? Cuéntanos. Yo soy de Chile, al igual que aquí, que el anfitrión. Así que orgullosamente de allá. Soy del sur de Chile. Soy de la zona central hacia el sur, la 9ª región, a Temuco. Así es que... Hace mucho frío en Temuco, mucha lluvia. Mucha lluvia y frío, sí. A diferencia de acá, mucha lluvia con calor. Pero no, ya casi no recuerdo, ya van a ser 17 años por acá. Así es que sí, ya no recuerdo el frío, ya extraño el frío. Sí, bueno, aquí viviendo en Florida es verano todo el año prácticamente. Claro. Casi no hay frío. Lizzy,
¿Tú actualmente estás casada, tienes hijos? ¿Cómo está tu vida? La edad, todo. Sí, si quieres compártenos tu edad, no pregunté, pero no. ¿Cómo es? Sí, bueno, yo estoy casada, tengo dos niñitas mías y tengo tres aparte, que son regalitos de Dios, tres varoncitos que me llegaron sin esfuerzo, así que ahí están. Eso está bueno, sí. Sí, imagínate. Tengo ya 45 cumplidos. Este año cumplo 46, así que ya. sí, el tiempo Bueno, pasa. Lo revelaste. Ajá, así que para justificar las arrugas. Sí, soy la hija del medio de tres hermanos. Mi familia está en Chile, actualmente mi hermana me está visitando por acá, va a estar 2 meses conmigo, así bueno. que ese es un regalito que me mandó Dios. Tú eres la menor, la del medio. La del medio, sí. La ignorada, esa del medio, esa. Sí. La que está entre medio del sándwich siempre. Ahí, esa. Bien, bien. Lizzy, tú, ¿cuándo empieza a gustarte la música, a cantar? ¿Cómo nace eso en ti? La verdad que eso es algo familiar, por el lado de la familia de mi mamá, porque en la familia hay cosas buenas y malas, ¿no? Está algo bueno. Okay. En la familia de mi mamá todos cantaban, desde mi abuela, que tenía un soprano lírico bien, bien bonito, que resaltaba siempre que llegaba a la iglesia, a mi mamá que canta también, y yo crecí viéndola a ella cantar. Las reuniones familiares de los sábados, cuando almorzábamos, los hermanos, que son mis tíos, se juntaban ellos y cantaban, escuchaban en ese tiempo Santiago Montes, qué sé yo, un montón de grupos del Delker, y cantaban, ellos hacían armonía, tocaban instrumentos, y eso era bien bonito, y creo que eso fue lo que me encaminó a ir sacando voces, ¿no? Y sí, de chiquitita me gustó la música, cantando en la iglesia, no sabía hablar, pasaba mi hermana a cantar y yo le hacía los finales de la estrofa porque no sabía hablar, pero sí, de chiquita estuvimos expuestos. Crecimos en iglesias chiquitas Ya. y eso ayuda mucho a que uno pueda participar, ¿no? Entonces, no había mucha gente, entonces ahí teníamos el escenario para nosotros. Les daba y la como éramos oportunidad. chiquitas, bueno, todos celebraban y eso como que lo iba reafirmando a uno y de a poquito uno se fue soltando más. Después pasó el tiempo y empezaste a cantar ya como solista, también en grupo. Así es, ya de adolescente empecé a ir a las iglesias grandes que le llamaba yo, porque yo estaba en una iglesia chiquita. La de la ciudad, porque La tú de vivías la tú vivías en el ciudad, campo. claro. No, tampoco. Temuco es chiquito, no es tan grande, así es que si no hay como que tal división no había. Pero sí era la iglesia grande, la central, y la iglesia no de los vecindarios de los barrios, que eran más chiquitas, más humildes. Entonces empecé a ir a esa iglesia y a cantar. Empezamos a ir con el grupito de nuestra iglesia. Entonces de ahí recibí varias invitaciones a otros grupos que eran más destacados en ese tiempo, de renombre, y claro, fue otra escuela. Y de ahí empecé a conocer más, ¿no? ¿Y te gustó salir? ¿Te gustó ir a cantar a otros lugares? ¿Te empezó a gustar eso? Sí, yo de chiquita, yo crecí más con mi abuelita, ¿Ya? porque cuando yo nací en casa de mi abuelita. Entonces yo creía que yo era de mi abuelita y mi abuelita creía que yo era de ella. Entonces ahí había una relación media tóxica. Entonces mis dos hermanos estuvieron más con mis papás. Y yo estaba con mi abuelita, que estaba a 2 cuadras, 2 bloques serían, de la casa. Entonces nunca sentí que estaba tan lejos, pero sí, no, yo me crié con mi abuela. Y con ¿Te ella criaste y te salíamos, malcriaste con tu abuela? Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces ella salía mucho a visitar a las tías, prima, al campo, a otras ciudades, y ella salía bastante. Entonces yo iba con ella. Entonces me gustaba eso de conocer diferentes lugares, me llamaba la atención de estar en otros lados también, ver diferentes estilos de vida, y eso me gustó desde chiquitita. ¿Y por qué con tu abuelita? ¿Por qué si estaban tan cerca de la casa de tus papás? ¿Por qué vivías con tu abuelita? Porque éramos 3, y Ajá. como te digo, yo era la del medio, la mayor y el menor, y la del medio, como que mientras esté viva, no. Mi abuelita era bien cariñosa conmigo, como que me enseñaba muchas manualidades, y a mí me gustaba estar ahí, me sentía como útil, segura. Yo era diaconisa, chiquita, pintábamos manteles, íbamos a la iglesia, poníamos las flores. Entonces, no sé, como que me sentía ahí activa. ¿Y te gustaba? ¿Y dormías ahí? Dormía todo? con O sea, ella, yo tenía mi cama. Yo salí casada de la casa de mi abuelita. O sea, ahí estaba mi cuarto y todo. ¿sí? Tenía también, obviamente, mi cuarto en casa de Sí. mis papás, pero por alguna razón yo me sentía bien, Más más cómoda en el ambiente que me proporcionaba mi abuelita.
Mm. Y entonces, ¿y cómo pasaste tu niñez? Pues, entre dos casas, Entre aquí y allá, mira, esa etapa fue dura, ¿Por porque qué? yo me acuerdo que en la adolescencia, yo ahora tengo hijos adolescentes, y yo, según yo dije, voy a darle mucho amor, mucho, todo voy a escucharle, voy a darle tiempo para que no sean rebeldes. Igual te gritan, igual se enojan, igual, menos obviamente, pero en esa etapa de mi adolescencia, de mi rebeldía, por decirlo de alguna forma, yo sí sufrí porque yo decía, yo no soy de aquí ni soy de allá, ese era mi lamento, ¿no? O sea, yo iba a mi casa y no que tú sos de tu abuela, o iba donde mi abuela, no que yo sabía que no era de ahí, que era de allá, ¿me entiendes? Entonces yo sí pasé por eso de que sentía que no pertenecía ni aquí ni allá. Entonces como que la iglesia me daba ese refugio igual de que okay, yo pertenezco allá, a la iglesia, ¿ves? Y de chiquitita siempre participé, como te decía, era diaconisa, después a los 13, 14 años fui directora de jóvenes, o sea, también estuve en la escuela sabática como maestra, o sea, un montón de cargos que la verdad que a esa edad no sé por qué me los daban. Es que no había nadie más, No ¿no? había más, no había más. Entonces, Tú estabas sí. dispuesta ahí Ajá. a asumir. Sí. Y Así que como que ese fue un refugio, ¿no? En esa etapa de la adolescencia. de De encontrarse estar- uno mismo también. De estar conectada en la iglesia, sentirme ahí útil, sentirme parte de allí, ¿no? Sí. Y necesaria. Y esa vivencia de estar con tu mamá, con tu casa, con tu abuelita, de estar en dos casas y que tú dices que tuvo un pequeño, que había Una como crisis. una crisis existencial Sí. también, o sea, que también es lindo tener dos casas, pero también como que no estabas ni No aquí ser ni allá. completamente de una ni completamente de la ¿Te otra. afectó eso un poco después? Sí, yo sufrí, pero como te digo, o sea, como que yo a través de mi vida siempre me di cuenta, hasta grande ya que recién desperté, pero en mi vida y en mi juventud yo siempre decidí como que aferrarme de las cosas bonitas y de las cosas buenas que me hacían sentir bien. Y las otras las bloqueaba involuntariamente, yo no me daba cuenta y yo las bloqueaba, porque hay cosas que me cuenta mi hermana hasta el día de hoy que yo digo, pero de verdad, yo no me acuerdo. O sea, como que mi inconsciente Ajá. bloqueó ciertas cosas dolorosas que ahora en mi adultez se fueron soltando, se fueron abriendo como para ayudarme a enfrentarlas, ¿no? Pero en ese tiempo yo decidí cómo aferrarme a las cosas que me hacían sentir bien y la iglesia me hacía sentir bien, mi abuelita, el ambiente me hacía sentir bien y como que eso me sirvió como para mantenerme, ¿no? Y muchas veces cuando nos pasan cosas cuando somos pequeños, como que la mente bloquea esas cosas, pero quedan ahí. Protección, exacto. Pero quedan ahí en algún momento de nuestra vida, esas cosas salen o saltan o decisiones que tomamos nos afectan a tomar Las decisiones. decisiones están basadas en eso que no hemos enfrentado, por lo menos lo que me pasó a mí. Y de algunas de esas cosas que te pasaron que a lo mejor puedas compartirnos y puedas contar de que tú dices, yo no me acuerdo, pero después sí hay cosas que afectaron Exacto. en mi adultez. Exacto. ¿Hay algo que pudieras compartir? Cuando joven, yo te digo, o sea, yo me sentía feliz, plena, porque yo cantaba, estaba en la iglesia. Entonces, todas esas cosas no las pensaba, que fueron muchas situaciones de abuso en mi familia generacional. O sea, mi abuela fue abusada, mi mamá fue abusada, mi familia, mi hermana, yo fuimos abusadas en diferentes aspectos. Graves, por decirlo de alguna forma, menos grave quizás, pero fuimos abusadas que realmente, si yo lo hubiese enfrentado quizás en esa edad, hubiese sido más fuerte para mí que el haberlo enfrentado ahora de adulta, a pesar de que me hizo tomar malas decisiones. No sé si me doy a entender. Sí. Creo que en ese momento quizá hubiese sido más cruel o hubiese tomado un rumbo diferente en mi vida si yo lo hubiese enfrentado en ese momento. Entonces creo que de alguna forma Dios ayudó a protegerme en ese instante y sí, o sea, fueron abusos, como te digo, físico, mental, fueron abuso sexual, como te digo, de mi abuela, de mi mamá. Entonces había una cosa de una imagen masculina bien fea que yo no asumía, porque yo decía, mi abuelito me compraba no sé qué y él cocinaba. Y, mi papá era así, cuando salía fruta, él llegaba con la fruta, si yo tenía hambre, llegaba con pan. No pensaba yo que estuvimos todo un día con hambre, ¿entiendes? No pensaba yo que él había abusado de nosotros, no lo pensaba. O sea, yo pensaba otra cosa, pensaba en las cosas bonitas. Entonces, sí me ayudaron como a mantenerme de pie, pero creo que no me sirvió para tomar decisiones en mi vida quizá, porque no enfrentaba ni le daba la responsabilidad a quien tenía que llevar la responsabilidad, sino que las asumí yo. Las llevaba yo y sentía que yo era responsable de cargar todo eso y que yo era responsable de hacer feliz a todo el resto y que todo el mundo esté en paz, ¿me entiendes? Y sí, eso pesa, en un punto pesa. Cuando tú cuentas eso y llevas cosas que
que tenías en ese tiempo, ¿no? Como niña, como jovencita, como adolescente. Y después esas cosas se siguen llevando cuando Se ya repiten. eres más adulta, cuando tomas decisiones, cuando te vas a casar, cuando tienes hijos, decides tener hijos. ¿Cómo uno puede enfrentar eso? Porque es muy difícil enfrentar eso porque es tu familia. Son personas cercanas a ti. Y en esa vivencia, ¿cómo entonces tú empiezas a seguir viviendo, a tomar estas decisiones y tú te das cuenta que realmente habían bloqueos que tú tenías y tenías ese peso? ¿Cómo empiezas tú a darte cuenta de eso en tu vida? Yo creo que Dios siempre tiene un plan con nosotros desde que nos crea, a pesar del ambiente donde nos toque nacer. Y creo que Dios de alguna forma se encarga de llevarnos por un camino que nos toque en algún punto darnos contra la pared y tener que estar viviendo una serie con mi hermana de un cerdito. Y sí me pegó tanto porque dice que la única forma que el cerdito mire al cielo y ve otra perspectiva es cuando cae. Y es verdad. O sea, la única forma que el ser humano tiene para poder enfrentar las situaciones que le están haciendo daño es caer, tocar fondo, ¿no? Predicaba Jennifer el otro día, que me tocó mucho su sermón. Necesitamos un breakthrough. O sea, necesitamos tocar fondo, necesitamos caer duro, ¿no? Y es ahí realmente cuando empezamos a cuestionarnos y se abre nuestra mente y Dios nos empieza a mostrar todo lo que está mal. En mi caso fue a través de una psicóloga adventista muy buena, una doctora, Roxana Alves. Ella me hizo darme contra la pared. Yo recuerdo que siempre yo lucía tranquila, todo estaba bien. Como que tenía identificadas las cosas, ¿no? Como que esto, Dios va a obrar, Dios tiene todo bajo control, pero yo no me hacía cargo de que todas las cosas malas que me habían pasado, todas las decisiones malas que había tomado habían sido por mi culpa. O sea, yo buscaba ciertas cosas que me hacían daño, yo me exponía a ciertas situaciones que me iban a hacer daño y era a raíz de toda esta violencia y abusos que habíamos tenido de infancia, ¿me entiendes? Entonces creo que Dios me llevó a una situación donde yo tuve que darme y tuve que cuestionarme a mí misma, mirarme al espejo, que fue uno de los ejercicios, y decir qué veo allí y qué hay en el pasado y qué quiero ver en el futuro. O sea, ¿Y qué veías ahí cuando te mirabas al espejo? yo soy llorona, así que no me hagas llorar. Es bien doloroso. Es bien doloroso darse cuenta que se supone que el núcleo que debió cuidarte te hizo daño. Entonces uno inconscientemente busca ese patrón, busca a alguien que te haga daño, porque es lo que tú crees que tú mereces, ¿no? Y que tú eres responsable de que esa persona no te haga tanto daño y de hacer feliz a esa persona. Entonces creo que Dios me mostró en ese momento a través de la psicóloga que yo tenía que cambiar, que todos los hombres no eran malos, que toda la gente no era mala y que las cosas malas no tenían por qué seguir así y que yo no tenía por qué llevar ese peso. Entonces recuerdo que yo dije, ok, dije, voy a tener que cortar relaciones. En ese momento fue que pasé por la etapa del divorcio, que recién ahí yo pude darme cuenta de lo que yo había logrado con mi vida, de donde yo había llegado. Y yo miro hacia atrás y yo veo que Dios me quería llevar por otros lados, pero yo por fe, yo me quise venir para acá y aún así Dios me bendijo. Entonces yo vi la mano de Dios cuando dice que Él va a estar contigo en la tormenta, que va a estar contigo en el dolor. Él sí estuvo conmigo en el dolor tanto que yo sentía que yo contaba con su bendición en las decisiones que yo había tomado. Y no era así, Él solamente me estaba acompañando. Entonces, estudiando la Biblia y viendo como que el ejemplo de las personas que Dios nos dejó en el pasado, me di cuenta que Dios no quería que ningún hijo de Él sufra, o sea, porque Él no quiere mártires, Él no quiere que nadie sea pisoteado por otro. Eso no es lo que Él espera de mí, eso no es ser una buena cristiana. El ponerme para que me den, eso no era ser buena cristiana. Y tuve que aprenderlo con mis hijas, con el dolor de saber que le voy a provocar una herida por toda su vida, pero a la vez analizando la vida de mi abuela, la vida de mi mamá, la vida nuestra, yo dije, si yo no rompo ese patrón ahora, yo le voy a heredar lo mismo y van a seguir repitiendo el mismo patrón. Entonces creo que Dios se encarga de mostrarnos de diferentes formas, aunque tenga que desarmarnos, Él nos vuelve a armar de nuevo, de alguna forma. Tú dices que tuviste que tomaste decisiones, tú te diste cuenta que tomaste decisiones
que no eran las decisiones que Dios quería para ti, y tú mirando para atrás, te das cuenta que Dios quería llevarte por un lado y tú empujaste para llevar por otro lado. Sí. Pero aún cuando estuviste y tomaste esas decisiones por otro lado, Dios te acompañó. Siempre, siempre yo sentía, por eso te digo que me confundía. A veces quizás no debió haber estado tan presente. Pero sí, yo decía, no, este es el plan de Dios para mi vida. O sea, miraba como que las personas a mi alrededor, yo estoy bien, o sea, estoy bien, no importa, esto es parte de la vida. Siempre la mujer ha sufrido, yo estoy sufriendo, pero es normal, ¿ves? O sea, no es normal, no es normal. Y ahora en todo este proceso que tú estás comentando ahora y estás abriendo, que tenías este matrimonio, están las dos niñas, ¿cierto? Tú estabas en un ministerio de música también y estabas cantando. ¿Cómo después compatibilizaste eso cuando te diste cuenta y te miraste al espejo, como tú dices, y te viste realmente quién tú eras sin Dios, quién tú eras cargando tú todas las cosas y ese peso que tenías, teniendo un ministerio de música, cantando, haciendo todo esto? ¿Cómo ahora enfrentas eso? ¿Cómo se enfrenta a una situación así cuando llegaste, avanzaste y no sabes cómo llegar lejos? Ahora, ¿cómo tomas la fuerza para decir, no, yo rompo ese patrón, como lo que dices tú, y hago un reset y ahora escucho la voz de Dios? ¿Cómo uno tiene la seguridad primero y lo otro, la fortaleza de hacer eso? Como te decía, lo que a mí me hizo abrir los ojos fue ver a mis hijas. El ver a mis hijas y al principio darse cuenta de situaciones que eran estresantes y que eran abusivas o violentas quizá, y que ellas se asustaban, lloraban, y yo decía, ok, ellas se dan cuenta que está mal, es normal, las voy a proteger yo de alguna forma, pero desde el momento en que yo vi que ellas normalizaron eso y su actitud ya no era de sufrimiento ante esas situaciones y era normal, miraban y como que, ok, está bien grito, está bien ofensa, está bien, es normal. Yo dije, wow, dije yo estoy repitiendo lo mismo que con lo que yo crecí, con lo que yo huí de mi casa a la casa de mi abuelita por violencia, por inestabilidad, por gritos, por falta de respeto. O sea, me va a perdonar mi mamá, quizá porque tal vez puedo hablar cosas íntimas de la familia, pero creo que estas cosas le sirven a gente, ¿no? Hay mucha gente que aún está sufriendo maltrato, hay niños que aún están siendo abusados y no es justo. Y no es justo, pero a la vez es bonito pensar cómo Dios a través de todos esos problemas, que obviamente en un momento de mi vida, en dos momentos de mi vida, yo pensé en quitarme la vida. Primero era muy joven y me arrepentí porque dije voy a hacer sufrir a mi familia. Después tuve todo listo y estaban mis niñas chicas y dije no las puedo dejar. O sea, yo las puedo cuidar. Y me arrepentí también, pero fueron dos situaciones en que uno dice no hay sentido, ¿eh? Es tan fuerte el dolor que no lo quiero llevar más. Pero a la vez, yo veía, Dios tiene que tener un propósito. Si Él me creó por algo. Y fui yo la que me desvié, fui yo la que no hice su voluntad. Y miraba el ejemplo de los hombres de fe de antes, cómo Dios torció sus caminos y los restauró, cómo Dios restauró a María Magdalena, cómo Dios renueva, ¿no? O sea, Dios tiene que tener un camino para mí. O sea, Dios no me iba a crear sin un propósito. Y ahora yo era responsable de mis hijas. Entonces creo que eso me hizo darme cuenta. Dije, yo tengo que cambiar. O sea, yo tengo, aunque me duela. Y fue un proceso, ¿eh? Fue un proceso de primero decidir, sufrir porque había la tendencia de querer volver a esto. Y alargar la agonía, por decirlo de alguna forma. Pero fue un proceso de ejercitarme a no hacerlo. A mantenerme firme, a buscar de Dios, a leer. Me comí un montón de libros. Max Lucado me acompañó un montón. El pastor Acevedo conoce sus libros y sí dan mucha fuerza. O sea, nunca, si tengo que ser honesta, no sirvo mucho para leer Biblia sola. Sí, la Biblia la puedo entender a través de otros libros, ¿entiendes? Que son más fáciles de digerir, un lenguaje más cómodo para mí quizás. Y eso es lo que me mantuvo. Yo dije, no, Dios tiene que mostrarme qué tiene, ¿no? ¿Qué tiene para mí? Dios tiene que darle otra oportunidad a mis hijas. Ellas tienen que ver otra cosa, tienen que saber que se puede salir de esto.
y que no tienen por qué ellas exponerse a que su vida sea pisada de cualquier forma, ¿ves? Ni por mí, ni por su padre, ni por tío, ni por esposo, por nadie. O sea, su vida tiene valor y ellas tienen que saberlo y yo se los tengo que decir, aunque les duela, aunque pasen por una situación que no es la ideal, menos dentro de la iglesia, que es donde crecimos. Pero dije, van a sufrir menos así que teniendo un patrón tóxico. Fue una decisión que hubo que tomar, que no fue fácil, pero que Dios nos llevó hasta aquí. Ahora, cuando tú pasas por estos momentos difíciles de tu vida, de ahora estar sola con las niñas y de no saber, digamos, qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y ¿hay algo que a ti te mostró que Dios estaba contigo, que tú dijiste, esta fue la decisión correcta, o yo veo que Dios está a mi lado claramente? En ese proceso, porque es un proceso difícil. Es un proceso, sí. Yo estaba en los cultos y yo lloraba, porque yo a veces en los cultos entendía que sí, que tenía que ser fuerte y tomar la decisión. En otros cultos, de acuerdo a los sermones, yo escuchaba la voz de Dios que me decía, no, o sea, tienes que aguantar, que Dios te va a dar la recompensa, que en el cielo está la victoria, o sea, que no importa que aquí suframos. Entonces recibía mensajes que me confundían y me hacían sufrir. Entonces yo buscaba otra vez la Biblia y volví a encontrar que Dios me creó con valor, que Dios me creó con propósito, que Dios me ama, que Dios me respeta, y yo decía, me confundía, ¿me entiendes? Entonces estaba en esta crisis pasando por el divorcio, ¿no? Y yo recuerdo justamente ayer íbamos manejando, o antes de ayer, y veo una muchacha en el carro y la veo llorando. Y yo me doy vuelta, yo digo, la muchacha va llorando, y dije, yo me recuerdo así. Yo recuerdo manejando y era una cosa, un dolor tan fuerte, que yo sufría, yo lloraba. Y yo decía, esta muchacha va igual, decía, o sea, dan ganas de parar el auto, pero obviamente en autopista no se puede, pero sí, hasta hoy me recuerdo esos momentos duros. Y justamente cuando estaba en eso, yo le conté a mi esposo y creo que a alguien más, y la verdad que a veces no lo cuento porque mucha gente no cree en estas cosas, porque piensan que uno inventó, que uno alucinó, pero digo, o sea, si es una ilusión, si es, invento no es, pero si es una ilusión, o si yo quise ver lo que vi, es algo que me da la esperanza de que Dios está conmigo, ¿no? En los momentos tristes, cuando yo estaba así llorando, yo recuerdo las veces que yo estaba más mal, inestable emocionalmente, insegura de lo que estaba decidiendo, en un país extranjero, en un país lejano de mi familia, sola, por decirlo de alguna forma, con los amigos de la iglesia nada más. Era una decisión bien difícil de tomar, y en estos momentos de más angustia yo recuerdo, me bajé a un supermercado que fue el Winn-Dixie de aquí, de Altamonte, y se me acerca un señor, y era con ropa de sábado, andaba ropa de sábado, había salido de un culto y teníamos que ir a almorzar a alguna parte y pasé a comprar algo que no lo tenía, y me bajo y yo estaba llorando en el carro y me bajo y se acerca un señor así andrajoso, hediondo, yo tengo la nariz bien fina, sin dientes, o sea, apariencia, la verdad que yo hubiese mantenido distancia, pero el Señor tenía una mirada tan transparente que se acercó y yo quedé hipnotizada, por decirlo de alguna forma, como que su mirada me atrajo tanto, y me dice, a ti te andaba buscando. Y me dice, quiero que sepas que Dios está contigo, me dice. No me dijo mucho. Entonces yo le dije, muchas gracias, necesitaba escuchar eso. Le dije, vengo de la iglesia. Me dijo, oh, tú vas a la iglesia. Me dijo, el Señor tiene un propósito para tu vida, me dice. Y me lo dice con una sonrisa tan bonita que yo me fui al auto y me fui con una paz. Pasó el tiempo y yo estudiaba por allá por la Hunters Creek y vivíamos acá en Altamonte. Venía de la escuela, me acuerdo, manejando, y igual lo mismo, llorando, confundida. Dios está de acuerdo, Dios no está de acuerdo, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué hago con mis niñas? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Y me paso a Walmart. En ese tiempo me dio por tejer, o sea, siempre estoy tejiendo, pero ahí estaba comprando lanas y me voy al lado de las lanas donde no hay nadie. Entonces ahí yo podía llorar tranquila porque no podía calmar de llorar, entonces allá estaba tranquila mirando las lanas. Y de repente aparece alguien, el mismo señor, caminando rápido, queda mirando, vuelve hacia atrás y me dice, a ti te anda buscando. Y era el mismo señor. Lo mismo que te dijo la otra vez. Y se acerca hacia mí y me queda mirando y yo lo miro ya y me río
porque yo tenía tan fresca la vez anterior que para mí había sido tan confortable. Entonces yo nada más lo miro y me río. Yo le digo, ¿usted dónde vive? Digo, yo lo encontré por allá por Altamonte. Me dice, yo ando por todas partes, me dice. Entonces ahorita vengo de Tampa, me dijo. Entonces igual andrajoso, hediondito, y con su mirada me dice, está tranquila, me dice, Dios tiene planes para ti, tú no dudes, me dice. Tú eres hija de Dios. La segunda vez. Ujú. Y la tercera vez también fue en un fue supermercado. una tercera vez Fueron también. 3 veces de nada. Y fue en un transcurso de 3, 4 meses. Ujú. Y estabas en el Yo nunca supermercado. había visto al Señor antes, porque en el supermercado yo estaba sola, sin las niñas. Entonces fui, porque fue después de la escuela, fue en Bravo la última vez. De allá de la Edgewater, no, perdón. ¿Cómo se llama ahí donde vivía antes? Por allá, por International Drive. Ah, Y Universal, por ahí esa área. sí. Estaba en un Bravo y lo mismo. Yo había estado llorando en el auto, llorando y me bajo, ¿qué tengo que comprar? Y estaba así angustiada. Y el mismo señor. Y me dice, ¿cómo has estado? Me dice, ya estás más tranquila, me dice. Entonces yo lo único que hacía, yo le dije, usted para mí es un ángel, le dije. Yo no sé si es un ángel, le dije yo, pero para mí usted ha sido un ángel. Entonces me dice, Dios tiene un propósito para tu vida, está tranquila. Esto es el mensaje que me daba cada vez. ¿Está tranquila? Nunca más yo lo volví a ver. O sea, pasé por el proceso en que tuve que enfrentar a la gente, el juicio. No soy muy buena dando explicaciones y no las he dado mucho más que a mi gente cercana. Pero uno está expuesto a un juicio. Tu familia, tus hijos, cada quien se siente libre de dar una opinión a pesar de no conocer tu vida. Entonces nunca más lo vi. Y para mí ese fue un ángel, para mí ese fue Dios que me abrazó cuando yo necesitaba un abrazo. Así es Dios con nosotros. En nuestra vida nunca nos deja solo, a pesar de que hayan situaciones que no buscamos, como la que te ocurrió, que esperamos que nunca le ocurra a nadie, que son situaciones que están fuera de nuestro control, pero que muchas veces esos patrones, esas situaciones, esas experiencias nos van afectando en el resto de la vida y a veces tomamos decisiones que no son las mejores, pero dentro de esas vidas que nosotros vamos caminando, de esas experiencias, de esas situaciones que pasamos y que a veces nos hicieron tomar un camino que no era el mejor, Dios igual viene y nos abraza, Dios viene y nos muestra el camino, Dios viene y nos da ánimo, no nos juzga, sino que al contrario, nos está esperando como un buen padre que espera a su hijo que vuelva a su casa. Así es Él con nosotros y podemos ver a través de la historia que nos dice Lizzy de su vida, de su niñez, de sus decisiones, de ver cómo Dios abraza y así como lo hizo con ella, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Porque a veces no estamos seguros de las decisiones que tomamos, de las cosas que hacemos. Muchas veces la gente nos dice que nuestra vida se definió con cosas que pasamos cuando éramos pequeños y esas decisiones que tomamos las hicimos por eso, pero lo que nos define es nuestra identidad en Dios y nuestra identidad en Jesús, que somos hijos de Él. Y así nosotros podemos tener la seguridad de que independiente de las decisiones que tomemos, su amor está intacto, porque Él nos ama simplemente porque somos sus hijos y porque Él es Dios y Él es amor. Y así lo hemos visto en la vida de Lizzy. Lizzy, tú pasas por este proceso y después te casas nuevamente. Y ahora tienes una nueva familia. ¿Cómo han sido? ¿Cuántos años ya llevas de casada ahora? Ya con mi angelito es el ángel número 2. El ángel 2. Ya 8 años cumplimos este año en diciembre de casado. ¿Y cómo ha sido ahora esta experiencia con las niñas, contigo, con todo esto del pasado, de cuando eras niña? ¿Cómo ha sido ahora esta experiencia de matrimonio? A pesar de que es un poco agridulce, porque está la herida que inconscientemente le di a mis hijas, de no haberle dado lo que merecían tener, que es una familia, también está eso de darle la esperanza de que Dios sí puede mantener parejas que se amen con respeto,
de que sí puede haber armonía en una casa, de que sí se puede, ¿no? De que cuando Dios te pone a una persona enfrente, no cuando uno la elige, que fue este caso, para nada yo elegí a mi esposo me eligió a mí. Y Dios, de alguna forma, a través de la psicóloga que yo estaba viendo, se encargó de mostrármelo también. O sea, cuando yo desechaba la idea, Dios se encargó de insistirme, ¿no? Eso es lo que tú necesitas, capaz que no es lo que tú quieres ahora, pero eso es lo que tú necesitas. Y claro, la personalidad de mi esposo, tú lo conoces, o sea, es paz, es sabiduría, es honestidad, ¿qué te digo? O sea, tiene todas las características buenas. El equilibrio que tú necesitabas en El tu equilibrio, vida. exacto. O sea, él es muy paternal con mis niñas. Las niñas saben que no es su papá, obviamente, pero él es muy paternal, le muestra una figura sana, ¿no? Les da respeto también a mí. Vivimos en paz. En casa vivimos en paz. Ahora, en tu ministerio de la música, porque tú también cantas como solista, Sí. tienes tu disco, tienes tus producciones, tienes tus videos, pero en lo que es la música en sí, los cantos, ¿la adoración para ti ha tenido otro sentido ahora después de haber pasado todo esto? Tú ahora cuando cantas, cuando adoras, ¿ves las cosas de manera diferente? ¿Ves a Dios diferente? Lo tuvo antes, como te decía, lo tuvo en mi niñez. Yo creo que Dios se encargó de ponerme eso como un salvavidas en mi vida, no solo la adoración, sino el reconocerlo como un padre, ¿no? Porque si bien es cierto, yo no tenía la seguridad que a una familia saludable da, pero yo la encontraba en Él. Quizás no en la iglesia, porque en la iglesia siempre han habido problemas, pero yo la encontraba en Dios. O sea, yo siempre tuve claro que yo valía mucho, porque era hija de Dios. Y siempre adoré su nombre, siempre estuve cantando en la iglesia, siempre activa y feliz haciendo eso. Pero ahora que pasé por todo esto, o sea, ahora lo adoro con gratitud, ahora lo adoro, ahora me maravillo de saber que es tan real como para mandar a alguien a hablarme y abrazarme cuando lo necesité. O sea, ahora cuando alguien me dice, yo no creo en Dios, que Dios no responde mis oraciones, que Dios parece lejano, yo puedo escuchar eso, pero jamás lo voy a poder entender porque yo ya viví la cercanía de estar con Él. O sea, Él está conmigo hoy y yo lo puedo sentir cada vez que escucho una alabanza. Él me habla, mi hermana se ríe porque yo me pongo a llorar, ella no habla inglés todavía, pero yo escucho las letras y es una cosa que me ministra, me llena cada vacío que pudiera tener o cada duda de esta Licia antigua, sufrida quizás, que pueda tener todavía cosas de esa infancia herida. Dios se encarga todavía de pulirla, ¿no? y de calmar eso, porque no sé si podremos sanar en algún momento completamente hasta que Dios venga, pero por lo menos se encarga de contenerme. Yo no puedo imaginar qué sería de mi vida si no estuviera al lado de Dios. Con todo lo que pasé, pude haber terminado quizás ¿dónde? En rebeldía, haciendo cosas que me denigren, ¿no? Pero Dios me levantó y me mantiene allí por alguna razón y no quiero pensar qué es vivir sin Él. Por lo tanto, no puedo dejar de adorarlo, ¿no? Es una cosa que nace, es una necesidad O tal vez de conexión. tú dices, no sé qué sería de mí, tal vez no estarías aquí. Lo que tú mismo contaste, de las oportunidades que tuviste que ya no veías sentido a tu vida y ya no querías seguir viviendo. Y así a muchas personas también, yo creo que a todos en algún momento nos pasa eso, por la cabeza de qué sentido tiene seguir viviendo, que vale la pena pasar por todo esto. Y saben que muchas veces cuando nos pasan cosas cuando pequeños quedamos marcados para el resto de la vida, sea para bien o sea para mal. No podemos tener un switch que digamos vamos a borrar todo y vamos a olvidarnos de todo, porque uno no se puede olvidar. Los recuerdos están ahí, las vivencias están ahí, pero sí lo que Jesús nos promete es paz. Aún con esos recuerdos, aún con esas vivencias, aún con cosas malas que nos sucedieron, Jesús nos dice, yo les doy la paz, no como el mundo la da, porque aquí la podemos buscar en diferentes cosas y siempre después vamos a tener inseguridad, siempre después vamos a tener angustia y nos va a perseguir, tal vez esos fantasmas de muchos años nos siguen persiguiendo. Pero cuando entregamos todo a Jesús y confiamos en Jesús, podemos recibir esa paz que nadie más la puede dar. Y aunque cuando a veces nos duele, a veces recordamos, pero tenemos paz y ya tenemos un propósito. Y el propósito está muy claro, que Dios nos ha dejado para que simplemente seamos testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida.
El mundo y el enemigo nos quieren destruir, pero Dios al mismo tiempo nos quiere tomar y nos quiere salvar. Y esa es la esperanza que queremos comentarles y que queremos entregarles en toda la programación que hacemos aquí en Forest City, en todo lo que tenemos para entregarles, simplemente mostrarles lo que Dios ha hecho y hace con nuestra vida, y el propósito también de este programa, Backstage, demostrar lo que no se ve, lo que está detrás, historias que a lo mejor casi nadie o nadie conoce, pero historias de cómo Dios restaura, de cómo Dios toma y de cómo Dios transforma. Lizzy, ¿hay algún canto, algo que tú quieras compartirnos y que quieras decirnos, mira, este canto ahora tiene un sentido para mi vida que para mí es como mi canto lema, o es algo que mi vida se refleja en eso? ¿Hay algún canto que quisieras compartirnos, un pedacito de algo y que tenga que ver con eso? Una alabanza de la última producción que se llama Quiero Adorarte. La alabanza y el álbum se llama Algo Más, lo pueden buscar también. Pero esa alabanza realmente es bien especial porque dice que a pesar de que en el trayecto de nuestra vida podamos tener altos, bajos, podamos, qué sé yo, agradar a Dios o a veces entristecer a Dios como lo pensamos a veces, sabemos que podemos acudir a Él y sabemos que Él está allí como un padre. O sea, yo ahora soy madre, tú eres padre, sabemos que aunque un hijo nos esté gritando te odio en nuestra cara, nosotros no podemos hacer más que enternecernos y estar allí para ellos, ¿no? O sea, en ningún momento yo me voy a molestar, y así mismo veo a Dios en estos momentos de mi vida, lo veo como un padre amante, como un padre que me dice lo que va a pasar más adelante, pero me da la oportunidad de caminar con Él de su mano. Entonces, esta alabanza dice que no importa los problemas que tú hayas pasado, no importa lo que hayas vivido antes, lo que importa es que eres hija de Dios y por eso tienes que adorarle. Quiero adorarte. Cántanos un pedacito entonces. El puro coro, ¿no? Sí, les cántanos el coro. Dice en una parte que es lo que como que me pegaba esa letra, dice: aunque sé que te he fallado. Está muy bajo, pero... Y sé que te fallaré. Quiero adorarte, pues tuya soy, tuya soy. Un nuevo camino tú has trazado con tu perdón. Me fui muy abajo. No, pero me sonó muy bien, está bien. Lizzy, ¿por qué no nos cuentas ahora, ya que estás hablando de tu canto, de tu producción? Tú hiciste un videoclip también de este canto, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos cuentas las personas que nos están viendo, todos los amigos y amigas, dónde pueden escuchar tu música, dónde pueden encontrar tu canal de YouTube, cuáles son las direcciones? Ajá. En Spotify también está tu música, en Apple Music. Cuéntanos, Ajá. Promociona tu ministerio también. Mi ministerio. Bueno, Sí. yo tengo un productor muy bueno que me ayudó en esta producción como solista. Mi esposo insistió porque tenía un grupo musical, un cuarteto, tú sabes. Fortaleza, Fortaleza, que muchos sí. también lo conocen y nos han escrito también, ella la de Fortaleza, Sí. y se acuerdan de Y Cuarteto eso Fortaleza. era como un propósito de vida que tenía por mucho tiempo, y Dios creo que también se encargó de desarmarlo, ¿no? De desbaratarme todo para poder empezar a construir de nuevo. Y sí, con la ayuda de nuestros amigos, de Denar, de mi esposo, haz algo, no puedes estar callada, y yo esperando tener un grupo de nuevo, pero no, o sea, a veces el llamado de Dios es hacia un lugar donde no estamos tan cómodos, y yo estaba acostumbrada a esconderme y ahora ya no puedo. Bueno, me sigo escondiendo en el Forest City Worship, pero no como solista. Pero pueden buscarlo, está fácil. Como yo soy media clueless, se me va la idea. Está Lizzy Veloso, busquen Lizzy Veloso. Lizzy Veloso Music, ¿no? Lizzy Veloso Music en YouTube. en Instagram. Instagram, Lizzy Lizzy Veloso Veloso en Music. YouTube. Ajá. Lizzy Veloso. Y les va a Lizzy aparecer Veloso, ahí. Ajá. ok. Bueno, ahí lo vamos a poner en pantalla, Lizzy Veloso, ahí te pueden buscar. Tu música en Spotify también, La Lizzy música en Veloso. Spotify. Sí, hay un álbum completo, así que los invito a buscarla. Todas las alabanzas son... ¿Cómo se llama el álbum? Se llama Algo Más. Algo más. Se llama Algo Más, sí. Y es muy importante algo más, porque no importa lo que hayamos vivido, no importa que ahora estemos en el suelo, Dios siempre tiene algo más para nosotros. Ay, qué bien. Lizzy, mira, antes de cerrar y de darle los saludos a la gente y
y de darles las gracias a todos los que están conectados, todos los que han compartido esto. Hoy día hemos tocado un tema sensible, hoy día hemos tocado temas que muchas veces no se conversan, situaciones que son dolorosas para tanto para la persona que lo vivió como para el entorno familiar. Y queríamos darle las gracias a Lizzy por abrir su corazón, porque es importante también, creo, de conversar estas cosas, de hablarlas, pero también de ver el poder de Dios sanador, que aún puede sanar situaciones como las que ya he comentado. Pero Lizzy, yo quería pedirte ahora, antes de cerrar, que tú dieras un mensaje, que pudiera ser un mensaje específico para personas que han pasado lo que tú pasaste, sean hombres, pero especialmente mujeres, que han pasado por esto, que tal vez han crecido con este dolor, que han crecido con culpa, que han crecido con cosas que los han seguido desde el pasado, con el tema que hemos conversado. De la experiencia que tú has tenido, ¿qué le podrías decir a una persona que hoy no ve hacia adelante, no ve futuro, no ve camino, no ve salida, y lo único que ve es el pasado que la persigue? ¿Qué le podrías decir tú a esa persona hoy? Puede ser algo tan simple como que Jesús es el camino, pero creo que a veces necesitamos algo más, práctico que teórico. Y si bien es cierto Jesús es el camino, el primer paso es buscarle cada día, ¿no? Pero creo que también debemos aprender a que nosotros no somos culpables de los errores, sobre todo si hay algún niño sufriendo maltratos, abusos de cualquier tipo. Entender, aunque seas de grande ya, que tú no eres culpable de eso, que tú no eres responsable de las acciones de los demás alrededor tuyo, pero sí nosotros somos responsables de nuestras acciones y de lo que va a ser nuestro futuro de aquí en adelante, desde el momento en que enfrentamos nuestras heridas, ¿no? Creo que desde ese momento aferrarnos a la mano de Dios y cerrar los ojos y ver dónde Él nos lleve es la única receta. Yo dejé de buscar soluciones, yo dejé de tratar de resolver mi vida y nada más me dediqué a adorar, me dediqué a hacer muchas letras de canciones. Yo no compongo, pero sí traduzco y eso me inspira y eso me ayuda bastante a tener una relación con Dios, al entender mejor su amor y al dejarme guiar por Él. Así es que creo que nuestro único refugio en los momentos de aflicción y de angustia tienen que ser Dios y confiar de que si nos creó por una razón y tenemos que encontrarla, porque eso es lo que nos va a traer paz y lo que nos va a traer propósito a nuestra vida. Gracias. En la vida hay situaciones que nos generan heridas y muchas veces vivimos años con la herida abierta. Vemos la herida, la tocamos y duele, sangra. Pero cuando conocemos realmente el amor de Jesús y cuando nos entregamos a Él y dejamos que Él toque esa herida es sana. Pero muchas veces quedan las cicatrices y vemos las cicatrices de las cosas que nos pasaron, que nos causaron dolor. Pero esa cicatriz ya no duele, ya no sangra. Entreguémosle todo nuestro dolor, nuestro pasado, nuestras equivocaciones, nuestras heridas al mejor sanador, Jesús. Él puede sanar tus heridas. Tal vez tendremos cicatrices, pero ya no duelen. Pero sí nos recuerdan lo que Jesús hizo una vez por todos nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este programa Backstage. Compártanlo a las demás personas, compártanlo a sus amigos, denle un like y gracias porque podemos mostrarle el backstage de las personas que forman parte de aquí, de nuestro equipo de alabanza de Forest City, aquí en Forest City Worship. Será hasta el próximo capítulo. Muchas gracias, Lizzy. Chao a todos. Gracias. Que les vaya bien.